Bienvenidos, amados hermanos, a toda la iglesia, Refugio Celestial y a los que nos están viendo por Facebook. Sean bienvenidos, no sé si se está escuchando bien el audio y para que me puedan confirmar, me puedan decir si es que están escuchando bien, si es que no hay ningún problema. Estamos esperando ahí que más hermanos se puedan conectar. Ya vamos a dar inicio en un minutito a este en vivo, este discipulado, ya cuarto discipulado sobre el evangelismo, y ya vamos a hablar sobre el evangelismo en el Nuevo Testamento. Así que estamos ya a punto de empezar. Voy a esperar solo un minuto más, 21:05, para partir orando, para que más hermanos puedan conectarse y podamos empezar juntos a orar, presentar nuestros corazones delante del Señor. Les recuerdo compartir este en vivo en sus perfiles y así van a poder llegar más con la palabra de Dios a través de sus mismas cuentas a muchas otras personas que los tienen agregados ahí en Facebook. Pero también vamos a subir este mismo discipulado a la plataforma de YouTube para que también hermanos puedan verlo desde allí. Ahora vamos a iniciar orando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora agradecemos que tú nos des la oportunidad de estar aquí, Señor, conectados a través de este medio y poder disfrutar de tu presencia, que tú nos hables, que nos enseñes. Ese es nuestro deseo, Señor, que tú nos llenes de ti, de tu palabra, que vivifica nuestra alma, que habla nuestro ser, Señor. Deseamos en todo momento ser instruidos por ti, que tu voz sea la que hoy nos hable directamente, personalmente a cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que seas tú el que ponga tanto el querer como el hacer en cada hermano, en cada hermana, para que se conecte y permite que ese crecimiento, Señor, en sus vidas traiga mucho fruto. Oro para que uses mi vida, Señor, para que yo pueda anunciar, hablar lo que esté en tu corazón. Oro para que seas tú el que me inspire por medio de tu Espíritu Santo, el que me ilumine, Señor, y a cada uno de mis hermanos pueda entenderse la enseñanza de hoy, cada punto y todo lo que vamos a conversar. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, dejándote este discipulado en tus manos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a comenzar presentando nuestras vidas en adoración al Señor. Así que voy a colocarle la alabanza. Vamos a adorar juntos al Señor. Con esta hermosa adoración vamos a recordar que Él escribió nuestra historia. Escribiste mi historia, oh Dios, mucho antes de nacer. Amor que nadie conoció, pasión por alguien como yo. Escribiste mi historia, oh Dios, mucho antes de nacer. Es ese amor que nadie conoció. Amor que nadie conoció. Pasión tan grande como yo. Pasión por alguien como yo. Levanta tus manos ahí donde estás y con un corazón agradecido. Digamos aleluya. Tu amor me cambió.
damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de adoración. Ahora vamos a dirigirnos a agarrar nuestro cuadernito, nuestra Biblia, ¿cierto? Ahí cada uno de nosotros vamos a empezar el discipulado de hoy. Y como ven en pantalla, vamos a hablar sobre el evangelismo en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso. Pero primero anoten ese título, por favor, Evangelismo en el Nuevo Testamento. Les recuerdo, yo les envío estas diapositivas, les envío tanto el PowerPoint como también les envío cada foto de las láminas que ustedes van a ver puestas allí en su pantalla de su celular, de su computador. Y también les recuerdo que es muy importante que lo podamos ir repasando y leyendo aquellos textos que no vamos a alcanzar a leer acá por tiempo. Entonces, por eso yo les recomiendo verlo de manera personal, allí esos capítulos que no vamos a alcanzar a leer, ¿bien? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a recordar aquellos versículos que hemos aprendido hasta el día de hoy. Y la idea es que podamos acostumbrarnos a memorizarlos, ¿sí? Por eso yo me tomo el tiempo con ustedes de memorizar estos versículos. Y bueno, el primero está en Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y yo ahora cierro los ojos y voy a continuar diciendo, y el que gana almas es sabio. Esa es la parte más esencial que quiero que podamos conservar en nuestra mente. Proverbios 11:30, ahí ustedes intenten no ver la pantalla, miren el techo, miren abajo, miren arriba, cualquier otro lado y podamos repetir, el que gana almas es sabio. Amén. Ese fue el primer versículo con el cual partimos. El segundo está en Juan 17:3. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces la idea es que lo podamos repetir en la semana, mientras vamos lavando las cosas, mientras vamos haciendo nuestras ocupaciones. Proverbios 11:30, el que gana alma es sabio. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y vamos repitiendo varias veces hasta que pueda conservarse en nuestra memoria. Y luego la semana pasada aprendimos Habacuc 2:14. Y importante también es aprenderse esas siglas. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces eso es súper importante, que nosotros como hijos del Señor tengamos esa dimensión, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el tercero. Y el cuarto es el que vamos a aprender hoy, y está en Gálatas 2:20, dice, con Cristo, y este es más largo, ¿no? Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la mayoría no sabemos hasta esta primera parte, hasta por aquí. La mayoría no sabemos, es con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hasta ahí, pero la idea es que podamos tener ese desafío de también decir la segunda parte de este versículo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, iglesia. Entonces esos son los 4 versículos que hasta el momento tenemos que aprendernos. Y ya llevamos nuestro cuarto discipulado, ya un mes, pudiendo compartir con ustedes de la palabra del Señor, del evangelismo, y agradezco a cada uno de los hermanos que han estado fielmente conectándose cada jueves, que han estado aquí esperando pacientemente. Hoy día pudimos empezar más puntuales porque ya estamos dominando la plataforma, y gracias al Señor podemos llegar a través de las personas con este medio. Ahora, también es importante poder cada uno de nosotros seguir disponiendo nuestro corazón, así como lo están haciendo los hermanos en entregar estos mini devocionales por audio, por WhatsApp.
escuchado esos audios tan buenísimos, cómo nos estamos animando al evangelismo, con la hermana Beni encargada de colocar a las personas que van a estar cada día compartiendo una palabra. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿qué tal si en la medida en la que estamos haciendo este discipulado sobre el evangelismo, a la misma vez los hermanos se exhortan unos a otros, se animan unos a otros a evangelizar? Y así lo han estado haciendo, así que no olviden esa temática del evangelismo para que entre nosotros podamos ponerla por obra. Así que ahora vamos a iniciar, espero que hayan recordado esos 4 versículos y los que no tenían anotado esos versículos ahora los pueden anotar porque tenemos que aprendernos de memoria estos versículos y ya con varios de ellos podemos nosotros evangelizar a los demás. Para evangelizar necesitamos memorizar, entonces esta es la parte práctica de este discipulado. Vamos a continuar sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recoge 2 cosas interesantes. Primero, nos habla sobre la el testimonio del ministerio terrenal de Cristo. Nosotros vemos que a lo largo del Antiguo Testamento se señala este cordero, este siervo, que va a ser el que va a limpiarnos de todos nuestros pecados, el Mesías, y hay toda esta revelación histórica, pero es súper gradual, es progresiva. Anuncia la venida del siervo de Jehová, anuncia también acerca de este Cristo, pero luego nosotros vamos a los evangelios, ¿cierto? A los primeros 4 libros que encontramos en el Nuevo Testamento y ahí nos empieza a hablar de la historia de Jesús, nos empieza a hablar de su nacimiento, luego de su infancia o de su niñez. Incluso hay un pasaje que habla, si mal no recuerdo en Lucas, de la adolescencia de Jesús cuando se escapó unos días a los 12 años de sus padres. Y se perdió por allí en el templo para poder allí estar con grandes personas de la ley, hablándoles de la palabra del Señor, o estaba en cierto lugar en específico, y ahí vemos como una pincelada de esa época de la vida de Jesús, de su adolescencia. Luego también está el ministerio del Señor Jesús, que dicen que duró cerca de 3 años, y luego está la muerte de Jesús en la cruz. Todo eso nos lo detallan, ¿cierto?, los evangelios. Entonces, nosotros podemos ver que el testimonio del ministerio terrenal de Cristo está allí, en el Nuevo Testamento, como en la primera parte. Y por la segunda parte encontramos la revelación de la iglesia, del pueblo de Dios, que somos tú y yo. Y esta revelación se refiere a esa capacidad de Cristo de haber corrido el velo, de haber roto el velo, aquello que nos separaba, ese misterio que estaba por los siglos y que incluso el apóstol Pablo pudo desarrollar en sus escritos. ¿Por qué? Porque vimos que en el Antiguo Testamento Israel fracasó. Israel no pudo cumplir con su misión que Dios le había entregado. De hecho, vamos a leer, a ver un pasaje de la Biblia, Isaías 49:6, a ver si me acompañan, juntos podemos ir a ese pasaje. Isaías 49:6 dice, porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí está la misión de Israel, ser luz a las naciones hasta lo último, hasta el final, hasta los límites de la tierra. Y esa era la misión que Dios había dado a Israel, pero el pueblo de Israel fracasó. Y por eso, en ese plan en el que no pudo cumplirlo, viene la iglesia, la cual la conforman todos los pueblos del mundo, y me encanta que seamos tan interculturales, y ahí tenemos con nosotros conectados a hermanos de Perú, de Argentina y de otros países, ¿cierto?, que nos están mirando, y así, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, dice la palabra de Dios. Y habla de esta iglesia invisible, ¿no?, de esta iglesia que está en todo el mundo. De eso se trata. Dios está ahora morando en cada creyente a través de su Espíritu Santo,
Y allí dice la revelación de la iglesia como la expresión más plena del pueblo de Dios. Aquí les señalo con el mouse donde estoy leyendo, así como el instrumento usado por para la expansión del evangelio. ¡Qué tremendas palabras! Nos está diciendo, el Nuevo Testamento no solo habla del testimonio terrenal de la vida del ministerio de Cristo, sino que además nos revela nuestro papel, nuestro rol, y por eso yo lo destaqué en amarillo, porque nos revela lo que tú y yo somos. La expresión plena, más plena del pueblo de Dios es la iglesia. ¿Y cómo es mostrado en el Nuevo Testamento? Como ese instrumento de Dios para la expansión del evangelio. Y quiero que allí donde tú estás puedas repetir esas palabras. Yo soy instrumento usado por Dios. Yo soy instrumento usado por Dios para la expansión del evangelio. Así que una vez más vamos a repetirlos todos juntos allí en casa. Yo soy instrumento usado por Dios para la expansión del evangelio. Tremenda responsabilidad. En Efesios 4:12, vamos a leer allá Efesios. No les puse todos los versículos porque quiero que nos podamos acostumbrar a estar con nuestra Biblia en la mano. Efesios 4:12. Dice así, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor desea perfeccionar a sus santos, a la iglesia, y dice, vamos a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo, todos somos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, primero partimos recibiéndolo, luego hubo un bautismo, luego el discipulado, luego el servicio, y luego ya estamos dedicando nuestra vida en adoración y amor al Señor. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos libros de la Biblia, cuántos libros componen el Nuevo Testamento? Ahí en su mentecita ustedes se van a responder, y los que quieran aquí comentar en el chat los leo. ¿Cuántos libros componen el Nuevo Testamento? Ya esto me va a servir para poder hablar de los siguientes temas. Entonces esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y que yo espero ahí rápido, veloz a las personas que puedan responder. Y la segunda pregunta es, ¿en cuántas partes se divide el Nuevo Testamento? ¿Sí? Entonces pensemos primero en la cantidad de libros, y teniendo una dimensión más o menos general de la cantidad de libros, ahora pensemos en cuántas partes se divide el Nuevo Testamento, en cuántas partes podríamos hacer como unos grupitos, ¿cierto? Aglomerando algunos de los libros del Nuevo Testamento y decir en cuántas partes consiste, cuántas partes contiene el Nuevo Testamento. Así que ahí espero algunos de ustedes que puedan estar comentándome por el chat que cuántas partes tiene el Nuevo Testamento y más o menos cuántos libros tiene. Entonces voy a darles una pista. Sé que hay unos segundos de diferencia entre lo que yo transmito acá y lo que a ustedes les llega, pero voy a esperar aquí. Por ejemplo, una parte es la más fácil, la de los evangelios. Ese es un grupito, y esta contiene 4 libros, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí está una parte, los evangelios. Pero hay otras partes más. ¿Cuántas partes son? Yo les voy a soplar, les voy a dar un regalito, y son básicamente 4 partes. 4 partes. Entonces ahora pensemos, si uno es los evangelios, ¿cuáles serán los otros 3? Y entonces una muy buena pregunta, y ojalá cada uno de nosotros nos salgamos con esto claro, y si no sabíamos o si no sabemos, entonces ahora vamos a aprender. Y déjenme contarles que, a ver, todavía no veo alguna respuesta. Vamos, hermanos, ahí a ver si pueden animar y para algunos de ustedes comentar.
quizás ahí atreverse, tirarse al agua, como se dice, y dar alguna opinión o algo al respecto que ustedes piensen. ¿Cuáles serán las otras 3 partes en las que se divide el Nuevo Testamento? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Hay un libro en específico del Nuevo Testamento que más bien nos relata la historia de los primeros discípulos que luego de esperar largos días hasta que llegase esa promesa del Espíritu Santo, y de hecho en la mayor parte del escrito de este libro habla sobre el Espíritu Santo y de la iglesia primitiva. Este libro que les estoy comentando, a ver si alguno de ustedes lo descubre a cuál me estoy refiriendo, que habla también de los viajes misioneros de Pablo, que nos anuncia también la muerte de Ananías y Zafira, por ejemplo, y que nos habla de distintos aspectos donde podemos ver como la continuidad de los evangelios hacia este libro. Entonces, este libro, que todavía no les digo su nombre, pero que espero que ustedes lo puedan decir o que ya puedan saber a cuál me refiero, es un libro histórico. Es un libro histórico del Nuevo Testamento porque exactamente nos relata historia, nos relata cómo fue el trayecto de la iglesia primitiva. En la segunda sección, entonces, está el libro histórico. Primero los evangelios y luego el libro histórico, ¿sí? Más o menos va como en esa cronología. Y en la tercera, ¿qué es lo siguiente que compone casi todo el Nuevo Testamento y casi todo del autor, de la mano de un autor que fue el que más escribió? Y se trata de las cartas, ya sean paulinas o más generales o las más cortitas, pero son estas cartas las que componen las epístolas, así se le llama, las epístolas. Entonces ya tenemos una tercera sección, primero este libro histórico, luego las epístolas, la tercera sección. La primera es los evangelios, libros históricos y las epístolas. Y la cuarta, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser el último? Ya está muy fácil, muy regalado. ¿Cuál debe ser el último? Y aquí solo está un libro. Y es como el más extraño de todos los otros libros del Nuevo Testamento. Es como el más diferente y el que habla cosas que bueno, muchos le dan distintas interpretaciones y que la verdad para los más nuevitos no es tan fácil de leer. A uno le damos la recomendación de leer de inmediato ese libro. ¿Cómo se llama? Y cómo se llama simplemente ese libro es el título de ese último grupo en el cual está dividido el Nuevo Testamento. Entonces allí estoy esperando que alguno de ustedes pueda atreverse a mencionar este libro, y esto nos va a ayudar mucho a lo largo de lo que vamos a estar hablando aquí a continuación. Entonces tenemos los evangelios, los libros históricos, en específico uno, y luego tenemos las epístolas, y luego tenemos el último libro que compone la Biblia y que lleva ese nombre que es característico de esta cuarta división del Nuevo Testamento. A ver, entonces estoy esperando la participación de 13 personas que están conectadas y que me están mirando. A ver si alguno de los 13 se anima a poder responder a cuál nos referimos con este último libro. Recuerden que al lado de compartir aparece comentar. Ustedes le apretan y allí pueden escribir entonces lo que piensen. Y bueno, estas son las 4 divisiones del Nuevo Testamento. Básicamente, algunos lo dividen en más secciones y hay más subtipos, pero nosotros vamos a quedar en 4 secciones del Nuevo Testamento. Ya, vamos a seguir. Las primeras 2 secciones dice aquí que vamos a verlo en este orden con respecto a la misión de Dios. La encontramos en los evangelios y la encontramos en el libro de los Hechos. Este segundo libro, el libro histórico que les mencionaba, el libro de los Hechos. Ahora, yo no sé si se entendió bien o no, porque no veo ninguna respuesta. Así que no sé si se entendió bien lo que estaba explicando, pero básicamente estas son las primeras 2 secciones del Nuevo Testamento y vamos a verla en este orden para visualizar la misión de Dios hacia la iglesia.
Luego les comenté que habían otras 2 secciones, que son las epístolas, que se componen por las cartas, y el último libro de la Biblia, que lleva ese nombre también. Ya, me imagino que quizá algunos pueden tener problemas para escribir, pero ese último libro se llama Apocalipsis. Y básicamente ese es el nombre de esa sección, es apocalíptica. Entonces ya tenemos nuestras cuatro divisiones del Nuevo Testamento. Ya no se nos va a olvidar, ¿cierto? Vamos a empezar estudiando entonces los evangelios y el libro de Hechos, como nos habla de la misión de Dios. Mateo 28, 19. Entonces, vamos a ir juntos a Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, id. Bueno, este es el texto del que nos hablaba el hermano Sergio hoy día. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allí en Mateo nos habla sobre este único mandato del pasaje, y está ahí en amarillo: hacer discípulos, que viene del griego maseteizate. Entonces, esta palabra quiere decir hacer discípulos, bautizarlos y seguirles enseñando continuamente. Mateo entonces lo enfoca de esta manera, la misión de Dios. Dice, es hacer discípulos. Enfatiza el discipular. Mateo enfatiza el hacer discípulos, el discipular. Pero Marcos 16:15, que son otros pasajes muy famosos que también lo ocupamos para el evangelismo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el versículo del cual hablaba el hermano Sergio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, en esta segunda parte, en Marcos, más bien nos habla de proclamad, que también lo podemos traducir como anunciad, declarad, manifestad las buenas noticias a toda la creación. Y esa es la traducción literal. Por lo tanto, Marcos lo que enfatiza es hablar, proclamar con la boca, poder anunciar. Él enfatiza la proclama de las buenas noticias. Y estas 2 funciones en amarillo, estos dos elementos que podemos realizar, hacer discípulos y proclamar, van de la mano, son complementarias, no se excluyen, al contrario, no son distintas, sino que son necesarias. No podemos proclamar, anunciar el evangelio, las buenas noticias, sin estar dispuestos a discipular a esas personas que lleguen. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces llegan hermanos, se les anuncia las buenas noticias, reciben al Señor en su corazón, pero ¿qué es lo que consiste después? Que se hagan discípulos. Y esta relación entre maestro y discípulo es la que nosotros debemos llevar con ellos. Pero luego viene la siguiente, y es que ellos ya puedan ser casi un igual a nosotros. Y ahora ellos puedan hacer discípulos a otras personas, ellos puedan discipular a otras personas. Entonces la idea es que ellos partan aceptando al Señor en su corazón a través de la proclama de las buenas noticias que nos hablan en Marcos, y luego que ellos puedan ser discípulos nuestros, que nosotros estemos dispuestos a discipularlos, y luego que ellos puedan ser un igual a nosotros para que también puedan hacer lo mismo con los demás. Esas son las primeras 2 visiones de Mateo y Marcos. Mateo enfocado a ser discípulos, Marcos a proclamar las buenas noticias. Pero ¿qué pasa con Lucas? Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47, y ahí están los restos de los versículos en pantalla. Recuerden que les vamos a mandar todas estas láminas para que después ustedes las puedan ver, las puedan estudiar y puedan leer mejor los versículos más tranquilos. Entonces, Lucas 24, 45 al 47 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces habla de predicando el Evangelio.
predicando el Evangelio, partiendo por Jerusalén a todas las naciones, se dice ahí en ese versículo 47 y en el 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ya. Bueno, me están diciendo que estaban escribiendo varios en el chat y yo no veo nada. Me disculpan, hermano, no sé por qué no veo nada. Yo no veo nada, ni siquiera un comentario. Pero bueno, ahora ahí vi a la hermana Maiten y que está respondiendo, súper. Y están mandando los versículos. Ahora lo vi mejor. Bueno, me imaginé que hubo algo que impedía que yo viera porque estaba esperando ahí que me avisaran. Entonces, allí vemos en Lucas que se enfatiza el predicar el Evangelio. Eso es lo que él profundiza en esos pasajes que leímos. ¿Y nosotros qué vamos a anunciar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué mensaje vamos a hablar? No vamos a hablar de una religión, ¿cierto? No vamos a proclamar o al contrario, a propagar la iglesia, refugio celestial, o quizás la congregación donde nosotros estamos, sino que vamos a proclamar las buenas noticias. No vamos a proclamar una denominación, sino las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hablar. Porque esas buenas nuevas de Jesús es quien salva para perdón de los pecados de todo el mundo. Ahora vemos Juan 16:8. Juan 16:8 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Juan 16:8 enfatiza el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ahora, Juan 20:21. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, está esta comisión que se le entrega a los discípulos, pero con una promesa de por medio, la venida del Espíritu Santo. Juan enfatiza la promesa del Espíritu Santo para cumplir esa gran comisión. Amén. Luego tenemos Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos lo que se enfatiza entonces es la orden del Señor que debería cumplirse como en el poder del Espíritu Santo, no de cualquier forma, sino que si nosotros anunciamos esas buenas noticias que se habla allí en Marcos, luego el hacer discípulos que se enfatiza en Mateo, luego el predicar el Evangelio en Lucas y esta promesa que se nos da en Juan del Espíritu Santo, en Hechos nos dice que tiene que ser todo bajo el poder del Espíritu Santo para realizar esta gran comisión. Entonces la idea es ver esa sintonía desde los Evangelios hasta Hechos, cómo nos habla de eso, de que el Evangelio tiene que ser más o menos como en esa ruta. Yo predico, yo proclamo el Evangelio, creo en la promesa del Espíritu Santo y que bajo su poder entonces yo puedo seguir cumpliendo esa gran comisión. Ahora vamos a continuar. ¿Cuál es la siguiente sección? Las epístolas. Las epístolas que ahí vemos las cartas de Pablo, Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Filipenses, Romanos, Colosenses, Filemón, Efesios, Tito, Timoteo y las cartas generales, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y la gran sección final, Apocalipsis, que me disculpan hermanos si estaban comentándola porque yo en ningún momento no veía ni siquiera un mensaje que llegara. Muy bien, así que vamos a continuar. ¿Qué nos dicen las epístolas respecto de la evangelización? Ya vimos los evangelios y hechos, ahora las epístolas.
Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. 2 Corintios capítulo 5, 17 al 20. Bueno, y qué pena, me encantaría escucharlos a ustedes leer estos versículos. Pero vamos a leerlo ahí en el Espíritu todos juntos, ¿cierto? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Corintio, esta carta es parte de esta tercera sección del Nuevo Testamento, que es las epístolas. Y en estos 4 versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que la iglesia necesita urgentemente grabarse estos versículos en su corazón. Tú y yo necesitamos grabar nuestros versículos en nuestro corazón, porque aquí nos dice qué somos, nos dice nuestra identidad, quiénes somos como iglesia. Y si no entendemos lo que somos, no vamos a saber cuál es nuestra misión, no vamos a saber cuál es nuestro propósito. Entonces muchas veces nos vemos en esas circunstancias en las que es fácil criticar al pueblo de Israel, hoy el pueblo escogido por Dios, donde Dios manifestó tantos milagros, señales hasta el día de hoy, son duros, no cumplen con la misión que Dios les dio, ahí que leímos en Isaías 49:6, pero no nos miramos a nosotros mismos. ¿Para qué está la iglesia? Y nosotros podemos responder rápidamente: para adorar al Señor y predicar el Evangelio. Pero que no sean simples palabras. Tomémosles el peso a esa respuesta. Es una respuesta mucho más profunda. Estamos aquí en la iglesia, estoy aquí conectado con mis hermanos, estoy teniendo comunión con mis hermanos cada martes, cada jueves, cada domingo. ¿Para qué? Para adorar al Señor y anunciar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero en estos 4 versículos lo que vemos es lo que la iglesia debe ser. Primero habla de cómo hasta aquí podemos nosotros reconciliar al mundo. Nos habla de que nosotros por Cristo, por medio de nosotros, Dios ruega en nombre de Cristo, por medio de nosotros, que se reconcilien con Dios. Nosotros somos esos agentes de reconciliación. El Señor nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan cuando hablamos el discipulado anterior sobre el propiciatorio? Que era básicamente esta capita que estaba encima del arca. Ya, ahora nosotros somos los que tenemos que acercar a las personas a Cristo para recibir ese perdón de sus pecados. De eso se trata el tener el ministerio de la reconciliación, que ellos puedan ser vueltos a reconciliar con Dios, vueltos a ser reconciliados con Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, reconciliamos a las personas con Dios por medio de nosotros, como dijimos, instrumentos de Dios, entonces nosotros vamos a cumplir esa gran misión. Vamos a desglosar cada parte de este texto. Primero el versículo 17 dice: señala que quien ha recibido a Cristo en su nueva vida es una nueva criatura. El versículo 17 nos muestra que somos una nueva criatura en Cristo. Entonces es el punto 1. ¿Qué somos en Cristo como iglesia? Una nueva criatura. Los versículos 18 al 20 indican con claridad que la iglesia, por medio de su vida corporativa, manifiesta ante el mundo la personalidad de Dios, un Dios de reconciliación. Primero nos dice, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón somos una nueva persona. Pero ahora que somos parte de la iglesia, entonces tenemos que manifestar lo que Dios es. Eso es básicamente lo que dicen los siguientes versículos del 18 al 20. ¿Y cómo ve la gente a Dios? Lo ve como un Dios enojado, un Dios enfurecido, un Dios que está con toda su ira en contra de ellos, que está distante, que está como a 1000 galaxias, que está
superior a 1000 cielos, o sea, está súper lejano del ser humano que no le interesa. Pero no es así. Nosotros sabemos que al contrario, que si bien Dios es justo, pero Dios también es amor, y que de hecho el mayor acto de amor que hizo fue intentar acercarse a la humanidad, que de mejor forma que tomando la forma de un ser humano, hecho igual a los hombres. Entonces, la gente intenta de alguna u otra manera acercarse a Dios a través de santos, a través de la Virgen, a través de muchas cosas necesitan acercarse a Dios. Pero nosotros como iglesia debemos manifestarle a esa gente que si bien Dios está ofendido por nuestro pecado, eso no le impide a Dios generar un camino o todos los caminos necesarios para que la gente se le acerque. Y a veces da pena ver cómo la gente se afana en hacer tantas cosas para agradar a Dios, tantas obras, porque creen que está siempre Dios enojado con ellos, siempre está enfurecido. Pero nosotros traemos ese mensaje hermoso de que Dios es el que los ama y al contrario es Él el que los llama y siempre está dispuesto a perdonarlos. Ahora, nosotros sabemos esta verdad, entonces somos esos agentes que pueden mostrar realmente la personalidad de Dios. Yo tengo una compañera que en este tiempo de cuarentena se ha acercado mucho al Señor y estoy bendecida por eso. Y Dios me ha permitido acercarme a ella y ella me decía, Ruth, ¿sabes qué? Yo creía que Dios estaba enojado conmigo porque yo he hecho muchas cosas malas. Bueno, ella tiene un año menor que yo. Y ella me decía, yo he hecho tantas cosas malas que yo creo que Dios está lejos de mí, que no quiere nada conmigo, que estaba totalmente indiferente. Pero fue en este tiempo de cuarentena que Dios empezó a revelarse más a su corazón y hacía un trato súper personal. Y ahora ella está leyendo la Biblia y está buscándolo. Y es tremendo porque la gente tiene esa imagen, aunque para nosotros sea como cliché, pero es cierta. La gente piensa que con sus muchas obras van a poder apaciguar la ira de Dios, pero sabemos tú y yo que no es así. Con firmeza e iniciativa, como embajadores de Cristo, dice este último versículo, el 20, nosotros, la iglesia, debemos llamar a la humanidad a la reconciliación con Dios. Nuestra misión como iglesia halla su importancia en el hecho de compartir a un mundo agonizante, un Dios cuyo propósito es tener un pueblo en cada pueblo. Entonces vamos por partes. Primero, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué analizamos en este primer lugar? Que nosotros somos embajadores. ¿Y qué significa ser embajador? A ver si algunos me pueden comentar por ahí. ¿Qué significa ser embajador? ¿Qué quiere decir, oye, tal persona, fulanito de tal es embajador de Chile, tal persona es embajador de Perú, tal persona es embajadora de Israel? ¿Qué significa embajador? ¿Qué significa esa palabra? A ver si algunos pueden ahí comentar. ¿Qué significa embajador? Ahora pensemos, embajador de Cristo. Embajador de Cristo tiene un mayor significado, ¿no? Más que de un país. Pero partamos diciendo, ¿qué significa embajador de un país? A ver si alguno puede responder por ahí en el chat y poner en una o dos palabras qué significará ser embajador. Hay quizás una palabra que pueda mostrar de mejor forma el significado de esta. Exactamente, representante. Muy bien, gracias hermana Susana. Representante de su país. Pero qué tremenda responsabilidad. Nosotros somos representantes de Cristo. No solo entonces es el ministerio de evangelismo el que está encargado de incentivar a la iglesia a evangelizar, sino que son todas las nuevas criaturas las que están encargadas de cumplir esa gran comisión de reconciliar al mundo con Dios, pero también son todas esas mismas nuevas criaturas las que son embajadoras de Cristo. Y por tanto, ¿cómo puede ser nuestro testimonio? Esa es una pregunta que me hago yo, que nos hacemos en esta hora. ¿Cómo es nuestro testimonio? Si vamos a llamar a la humanidad a reconciliarse con Dios, el representante, tú y yo, ¿cómo debe ser? Aquí nosotros nos podemos analizar a nosotros mismos. ¿Somos imagen visible de la imagen de ese creador del cual anunciamos?
aquí en esta segunda parte dice que nuestra misión como iglesia radica en la importancia de hacer que haya un pueblo en cada pueblo. ¿Qué quiere decir esta frase que está entre comillas, un pueblo en cada pueblo? Quiere decir que Dios no solo desea que personas vengan a nuestra iglesia, sino que desea que nuestra iglesia se expanda a todas las personas, a pueblos pequeños, a etnias olvidadas, a los pueblos originarios que están aquí, incluso en Chile, que haya su iglesia en cada pueblo, no solo en nuestra iglesia física. Entonces, todo el mundo debe saber del amor de Dios. Dios sigue reconciliando, Dios sigue transformando vidas y Dios está interesado en eso, en reconciliarlos, en perdonarlos y en agregarlos, en adoptarlos como su pueblo. La iglesia es una comunidad visible que refleja la misión de un Dios reconciliador. Ella debe ser la hermenéutica del Evangelio. Y aquí otra frase extraña. ¿Qué significará hermenéutica del Evangelio? Bueno, hermenéutica quiere decir interpretar, interpretación. Por ejemplo, en teología te enseñan la hermenéutica. Es un ramo que uno lleva. Entonces, lo mismo, la hermenéutica del Evangelio, la interpretación del Evangelio. En otras palabras, dice aquí, el lugar donde la gente puede ver el Evangelio representado en vivos colores. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 3:3. Ahí lo pueden leer luego en sus casas. 2 Corintios 3:3. Pero ¿qué quiero llevar a esto? A que la gente tiene que interpretar a través de nosotros, a través de nuestras vivencias, lo que nosotros estamos predicando. Vivir lo que predicamos. No tengo que decirles que yo soy hija de Dios, no tengo que decirles que yo soy cristiana, no tengo que decirles que yo soy líder, no, sino que simplemente tengo que ser una carta abierta. Y esto, iglesia, nos hace más responsables que el pueblo de Israel. Nos hace a nosotros más responsables porque tenemos esa revelación de la verdad. Hoy tú y yo nos tenemos que hacer cargo de esto que estamos recibiendo. No nos hace ser embajador de Cristo el tener la Biblia bajo el brazo, ¿cierto? Porque si Dios nos ha hecho una nueva criatura, entonces es para que lo reflejemos a ese Dios. Y no vamos a estar diciendo por el mundo que somos nuevas criaturas, sino que nosotros vamos a ser responsables de nuestro testimonio y de dar una buena interpretación del Evangelio, para que cuando ellos oigan ese Evangelio sea coherente con nuestras actitudes, con nosotros mismos, con lo que somos aquí y en la quebrada del Ají, donde sea, que ellos puedan ver que somos nuevas criaturas, que somos nuevas vidas transformadas. Entonces, no es solamente evangelizar, no es solamente hablar del Señor, sino que tiene que haber un respaldo. ¿Y cuál es ese respaldo? Una vida que vive eso que habla, una vida que vive lo que predica. Tienen que ver una novedad, tienen que ver cambios, tienen que ellos sentirse inspirados, atraídos, no al contrario que digan, ¿para qué vine aquí en esta iglesia? Hay más problemas que en mi casa, ¿para qué vengo para ser como tú? ¿Qué imagen estamos dando? ¿Qué imagen estamos dando que la gente rechaza? Ya vimos una encuesta que les envié que la gente no quiere pertenecer, no quiere llamarse, identificarse con una iglesia y ese rechazo. Entonces, también eso nos recarga a nosotros de responsabilidad. Ellos tienen que ver cambios, ellos tienen que ver una familia que se perdona, que se ama, que cree a Dios por restauración. Ellos tienen que sentirse atraídos a eso, porque por eso ellos van a decir, wow, tú eres diferente, wow, ¿qué tienes? ¿Qué te hace tan feliz? ¿Por qué siempre estás alegre? ¿Por qué siempre estás gozoso? ¿Por qué tienes tanta fe? Y van a querer preguntarte, van a querer saber y se van a enterar allí que es porque Cristo vive en ti, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Y por eso cada día debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Para qué? Para luego desarrollar el fruto del Espíritu. Y por eso yo traje ese versículo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es Cristo la imagen del Dios viviente, la que ellos deben ver a través de mí. Y por eso dice,
Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ese sea el versículo que hoy nos lleve. Porque más adelante, cuando nosotros seguimos leyendo Gálatas, habla del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué tienen que ver ellos? Ellos tienen que ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la humildad, la fidelidad, el dominio propio. Ellos tienen que verlo. Y ellos mismos, cuando lo vean, nos van a creer. Hay un dicho que es súper interesante, dice, tus hechos hablan más fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Tus hechos hablan más fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Ellos tienen que ver que somos nuevas criaturas. Entonces, yo les invito a hacer este siguiente ejercicio. Si es que están mirándome desde el celular, no van a poder hacerlo. Pero si es que me están mirando desde el computador, algunos pueden incluso ponerlo en su televisión, van a poder hacerlo. Y es que pongan su celular, pongan la cámara de su celular y allí van a ver su reflejo, ¿cierto? Aquí yo lo estoy haciendo. Entonces, yo cuando veo mi reflejo me veo a mí misma. Y las preguntas que quiero que nos hagamos es, ¿qué ve Dios en mí? ¿Qué ve Dios en mí? ¿Qué ve Dios dentro de mi corazón? ¿Qué es lo que Él ve? Y la segunda pregunta que quiero que nos hagamos es ¿qué ve la gente en mí? ¿Qué ve mis amigos del trabajo en mí? ¿Qué ve mis compañeros de universidad, mis compañeros del colegio? ¿Qué ven? ¿Qué ve quizás los vecinos de aquí, de mi entorno? ¿Qué escuchan? ¿Qué ellos están recibiendo? ¿Qué ve mi familia? ¿Qué es la gente que más me conoce? ¿Qué ve mi familia? Y ¿qué ven también nuestros contactos en redes sociales? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué señales le estamos transmitiendo de nuestro Dios? Lo importante y a lo que lo quiero llevar y nos quiero llevar a nosotros, porque yo también no es porque yo esté enseñando tengo mayor autoridad sobre esto, al contrario, me paro desde de la misma vereda que cada uno de nosotros y me analizo a mí misma y digo, Señor, que ellos vean el fruto de tu Espíritu en mí, que ellos vean el fruto de tu Espíritu en mí. Y eso es lo que yo quiero llevar a que analicemos hoy, iglesia, que ellos vean el fruto de su Espíritu en nosotros. Vamos a seguir analizando un poquito más y ya vamos a ir terminando. En la epístola de Efesios, Pablo describe a la iglesia como centrada en su misión. Bueno, me encantaría leer Efesios con ustedes, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, porque estos capítulos son los que más nos hablan sobre quiénes somos. Habla, por ejemplo, de los dones, habla de los ministerios y qué tan importante nosotros como iglesia poder usarlos. En el versículo 1, por ejemplo, de Efesios capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar como es digno de la vocación, ser santo, ser sin mancha alguna. En el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. En el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí está. Despójense del viejo hombre. O sea, una nueva criatura. Despójense del viejo hombre, de la antigua manera de ser. Y yo les encargo encarecidamente que puedan leer este capítulo completo, el capítulo 5, el capítulo 6 como tarea. Y observemos esta imagen que les traje aquí. ¿Qué vemos? La misión de la iglesia. Vemos aquí una iglesia, vemos un mundo y al medio ¿qué está? La Biblia. El mundo anhela conocer la palabra de Dios. Una de las carencias que más hay en la sociedad es que sepan la palabra de Dios.
en uno de los devocionales que mandaban en la semana hablaban, es el poder de la palabra de Dios. También un audio y leerles un texto bíblico. Un hermano decía, súper importante contarles quién es Jesús, hacerles ver esas historias que quizás ellos han escuchado durante mucho tiempo, pero ahora nosotros se los contemos aplicado a su realidad. Necesitan un milagro de sanidad, se lo aplicamos a su realidad. Ellos recibirán fe al escuchar esa palabra de Dios. Entonces, la idea es presentar esta comunidad como iglesia, una comunidad de personas que reflejen el reinado de Cristo, de un Cristo victorioso. Y por eso vamos a seguir, ¿cierto?, leyendo el capítulo 4 y vamos a ver cómo tiene que ser esta vida relacional como la iglesia a lo largo de estos capítulos. Se presenta, dice aquí, una nueva y vibrante comunidad de personas que reflejan el reinado de su Rey victorioso, Cristo, en todos los aspectos de su vida y relaciones. Están unidos en la identidad que el mismo Señor Jesucristo le dio a la Iglesia. Su preocupación principal es su única gran razón de ser, continuar la misión reconciliadora de Cristo, para cuya extensión la Iglesia ha recibido ahora el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos unidos en la identidad que Cristo puso en nosotros como su iglesia y nos muestra la preocupación principal que está ahí en 2 de Timoteo 1, que dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese deseo que mueve el corazón de Dios es el que ahora está en cada uno de sus hijos, de su iglesia. Luego dice, continuar la misión reconciliadora de Cristo. Eso es el deseo del Señor, que hay una extensión de la iglesia que ahora por medio del poder del Espíritu Santo puede reconciliar consigo, con al mundo, con Cristo. Y eso es lo que nos mueve a nosotros hoy, iglesia, a todos nosotros, reconciliar consigo al mundo. A eso vino Cristo y esa misma misión nos ha dado. Como comunidad unida en la persona de Cristo y su preocupación es ahora nuestra preocupación, nosotros vamos a extender el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Y así cada día de nuestra vida Dios va a crecer, el Espíritu Santo va a crecer en nosotros, vamos a ser entonces transformados cada día a la imagen de Jesucristo. Sin duda alguna, la única respuesta, la única hermenéutica, la única interpretación del Evangelio es una congregación de seres humanos que crean y vivan de acuerdo al Evangelio. Eso es, que crean y vivan de acuerdo al Evangelio. Y ahí encuentran otro pasaje en Filipenses que tampoco vamos a leer, pero que les dejo esa tarea en la casa que puedan leer. Ahora vamos a ver esta última epístola en Pedro, Primera de Pedro. Me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tremendo. Nos señala no solo características del pueblo de Dios, ¿cierto? Un pueblo que es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sino que además nos muestra la misión que tenemos cada uno de nosotros, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de su luz admirable, y también nos muestra la naturaleza que tenemos cada uno de nosotros como iglesia. Esta entonces es nuestra tercera base bíblica para desmitificar que el evangelismo lo hace solamente el ministerio de evangelismo, que en realidad lo tenemos que hacer todos nosotros. Vimos en primer lugar a Corintios, luego vimos Efesios, una repasada súper rápido, pero que nos señalaba que tenían como nuevas criaturas, que es importante que podamos anunciar del evangelio, que podamos hablar de nuestro Señor Jesús, y que continuemos esa misión centrada en la palabra de Dios. Y luego vemos Primera de Pedro.
todos en absoluto, todos son parte del pueblo de Dios los que recibieron a Jesús en su corazón. Y hasta aún los niños que nos hacen falta aquí en la iglesia son también ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ellos son parte de ese sacerdocio universal. Aún personas han llegado al evangelio por testimonio de niños. Es maravilloso eso. Nosotros fuimos separados para una misión específica, una misión importante, una misión eterna. Ser embajadores de Cristo para anunciar las maravillas del reino de los cielos. Y esto también nos recarga de una inmensa responsabilidad. Aquí dice, debe ser un despliegue corporativo de reconciliación como sacerdocio real y universal. Recordemos que antes solo tenía que entrar el sacerdote para que se pudiese entonces llevar la presencia de Dios para caer sobre ese lugar, pero también todos los pecados del pueblo de Israel sean perdonados. La responsabilidad de llevar la presencia de Dios a donde vamos recae en nosotros. Ahora, esa responsabilidad de que el pecado de la humanidad que hace continuamente pueda ser perdonado es a través de lo que nosotros cumplimos con nuestra misión de acercarlos a Cristo, de reconciliarlos con Dios y de ser embajadores de Cristo. Nosotros somos un pueblo santo separado para una misión bien específica, separado para una misión bien definida. Ese pueblo somos tú y yo. Y eso nos muestran hasta aquí en algunos ejemplos las epístolas. Qué tan importante y qué es lo que está diciendo sobre el evangelismo en el Nuevo Testamento. Así que vamos a orar para terminar. Yo les invito a que podamos seguir repasando quizás algunos versículos, algunos capítulos que no pudimos leer así más profundamente. Ustedes puedan, con ayuda de estas láminas, ir estudiándolos y siempre poder indagar más. Y si tienen preguntas, háganos llegar esas preguntas ahí al WhatsApp y nosotros vamos a estar atentos a responderlas. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora agradecemos, Señor, que tú nos hables. Agradecemos que sea tu palabra ministrando nuestros corazones, Señor, y haciéndonos ver que somos tu iglesia, Señor. Esa canción que cantábamos, somos el pueblo de Dios. Somos redimidos por tu sangre, Señor. Nos recarga de esa responsabilidad que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué peso más grande, qué responsabilidad más grande, más que la que tiene el pueblo de Israel, es la que tú le has dado a tu iglesia. Yo ruego, Señor, que nos abras nuestra boca, que nos abras, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos para ver la necesidad y anunciar esas buenas noticias. Ayúdanos, Señor, a no quedar indiferentes, a ser tus representantes, Señor, aquí en la tierra, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con cada uno de los que podemos nosotros relacionarnos día a día. Y Señor, permite que ya no vivamos nosotros, sino que cada día vivas más tú en nosotros, que crucifiquemos y dejemos en la cruz nuestras pasiones, nuestros deseos, Señor, y que podamos hacer que el fruto de tu Espíritu abunde en nuestra vida, que ellos vean en nuestro carácter amor, vean gozo, vean paz, vean paciencia, vean esa amabilidad, esa humildad, ese dominio propio, esa fidelidad a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, los que estuvieron allí conectados durante todo este tiempo. Gracias por estar con nosotros una vez más en este discipulado. Para el siguiente vamos a seguir hablando sobre el Nuevo Testamento porque hay varias cosas. Vamos a partir hablando sobre el predicar bajo el poder del Espíritu Santo, que se habla mucho en Hechos. Así que no es que hayamos olvidado esa parte. Vamos a seguir continuando con esta visión panorámica. Así que no se lo pierdan. El siguiente jueves a las 9 también vamos a estar allí iniciando nuestro próximo ya 5º discipulado. Y los versículos de memoria
Y también estas láminas que se las voy a enviar dentro de estos días para que las puedan repasar, las puedan estudiar, y si algo no quedó claro, porque tengo que correr con la hora y también porque no tenemos mucho para poder ver estos temas, entonces yo les pido que puedan hacerme llegar sus preguntas, porque es muy importante que puedan quedar claras. Bien, así que les agradezco a todos, un abrazo enorme, que el Señor los bendiga, iglesia. Y nos vemos ya en una próxima oportunidad, ya el domingo a las 11:30. Bendiciones.